Número 13, debemos obtener las componentes de los vectores u y v para de esta forma realizar las operaciones que nos solicitan. El vector u y el vector v se encuentran con el punto final, cada uno de ellos, en esta circunferencia de radio 1. Eso nos va a servir para calcular las componentes. Además, también podemos conocer la posición en la que se encuentran porque nos dicen el ángulo que forman estos vectores con respecto al eje X, en este caso para u, con respecto al eje X positivo, y para el vector v con respecto al eje X negativo. Vamos a aislar este triángulo. Este es un triángulo rectángulo del cual podríamos obtener información de los catetos, que es lo que nos serviría para obtener las componentes. Este triángulo tiene la siguiente información. La hipotenusa de este triángulo es la unidad. Observen que esta unidad es el radio de la circunferencia, que nos dicen es de radio 1. El ángulo de 60 grados, vamos a etiquetar los catetos de acuerdo a lo que nos conviene, que en este caso es X y en este otro es Y. Con este triángulo, como tenemos la información del ángulo de 60 grados, podremos establecer un conjunto de ecuaciones para llegar a lo que se requiere, que son los valores de X y de Y. Por un lado, el seno de 60 grados en este triángulo rectángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, Y sobre U. Si nosotros despejamos Y de esta ecuación, que bueno, de hecho el 1 ya no le afecta aquí a nada, lo que obtenemos es que Y vale seno de 60 grados. Nosotros sabemos cuál es el valor de este seno de 60 grados, que es raíz de 3 sobre 2. Por otro lado, ahora para el coseno, vamos a usar la definición de coseno. Entonces, el coseno de 60 grados es el cateto opuesto X entre la hipotenusa 1. Si despejamos X de la ecuación, obtenemos que X es igual al coseno de 60 grados. Pero nosotros sabemos cuánto vale el coseno de 60 grados, que es 1/2. De esta forma determinamos ya los valores de X y de Y, que serán las componentes del vector U. El vector U tiene componentes 1/2 raíz de 3 sobre 2. Haremos algo parecido para el vector V. En este caso, tenemos que considerar que el vector V se encuentra en el tercer cuadrante. Eso va a ser importante para escribir la respuesta final del vector V, es decir, ya con las componentes. Para el vector V usaremos el triángulo rectángulo. La información que tenemos de este triángulo es el ángulo que forma con respecto al eje X negativo, y vamos a etiquetar, como lo hicimos en el caso anterior, los catetos X y Y. Hacemos una ecuación muy semejante, en este caso con el ángulo de 30 grados. Lo que obtenemos es lo siguiente. Por un lado, el seno de 30 grados es el cateto opuesto, es decir, Y, sobre la hipotenusa, que en este caso es 1. Despejando Y de la ecuación,
obtenemos que y es igual al seno de 30 grados, cuyo valor es 1/2. Ya tenemos el valor de y. Este valor lo vamos a modificar. Ahorita les voy a decir qué tenemos que considerar. Por otro lado, el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, pero en este caso el coseno de 30 grados equivale a cateto adyacente entre hipotenusa, x sobre 1. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Despejando x de esta ecuación, obtenemos que x es igual a raíz de 3 sobre 2. Ahora estos son los valores de los catetos en el triángulo. Para escribir ya las componentes del vector v, como les decía anteriormente, debemos considerar que este vector se encuentra en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, la componente x es negativa, la componente y es negativa, por lo que vamos a agregar el signo a estos valores que obtuvimos y el vector v tendrá componentes menos raíz de 3 sobre 2, que fue el valor de x que calculamos, y la componente y será menos 1/2. Esa es la modificación que debemos hacer. Esto se tiene que realizar también para otros cuadrantes. Por ejemplo, si el vector estuviese en el segundo cuadrante, ¿cuál sería la componente que deberíamos de modificar? Sería la componente x, ¿verdad? Que aquí es negativa. La componente y quedaría igual como el resultado positivo que nos da el despeje de la ecuación. En el cuarto cuadrante, ¿cuál es la componente que tendría que modificarse con un procedimiento semejante? Sería y, porque en este caso la componente y en el cuarto cuadrante es negativa. Ya que tenemos ahora las componentes de los vectores u y v, podemos realizar las operaciones que nos indican de forma analítica.